Capítulo 28. Ambiciones que se desmoronan e hizo que... Fleur susurró furiosamente. Estoy bien, le aseguró Harry. Ambos lo estamos, pero estuvo cerca. Afortunadamente, logré desarmarlo antes de que se produjera algún daño permanente. ¿Lo derrotaste? Harry asintió mientras soltaba un profundo suspiro y se sentaba en una roca junto al lago. Él es viejo, Fleur. Lo superé solo porque era más rápido y podía durar más que él, nada más. Le hablé de Tom y llegamos a una especie de acuerdo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Ese no era un acontecimiento que ella esperaba. Entonces, ¿te ayudará? Él siempre quiso hacerlo. Simplemente no conocía todos los hechos. Solo puede hacer las cosas más fáciles si coexistimos. Ella asintió en señal de acuerdo, aunque no estaba contenta con la forma en que había actuado el director. ¿Confías en él, Harry? Sacudió la cabeza. Confío en que quiera acabar con Voldemort, pero no, nunca confiaré en él. Me puso en peligro cuando era niño y no puedo olvidarlo. No, no puedes, estuvo de acuerdo. ¿Qué harás ahora? Continuaré como hasta ahora, con suerte, y recibiré ayuda cuando sea necesaria. Apretó el puño y sintió la segunda funda que llevaba a presionar contra su muñeca. Una carga que no había pedido y que no estaba seguro de acoger con agrado. Había escuchado la historia de Dumbledore, había aprendido la historia de la varita que había llegado a sus manos. Aunque no le convenció la historia de los 3 hermanos, no podía negar que había algo espectacular en esta varita. Ya sea que viniera de la propia muerte o no, era un artefacto increíblemente poderoso, incluso si no era tan infalible como contaba la historia. No era imbatible, los 2 magos que lo empuñaban ante él daban fe de esa idea, pero era excepcional y tal vez podría ser una gran ayuda para sus propios esfuerzos. Había experimentado con él brevemente esta mañana y aparentemente lo había aceptado como su nuevo maestro. Los resultados de su trabajo habían sido mejores de lo que esperaba. Sin él, Voldemort sería más poderoso que él, pero con él, esa brecha se cerraría considerablemente. No se lo había mencionado a Fleur. No es que él creyera que ella sería incapaz de guardar su existencia para sí misma, simplemente se sentía mal traicionando la confianza de Dumbledore tan pronto después de que se la hubiera dado. Si alguien escuchara que estaba en su poder, se convertiría en el objetivo de algo más que el Señor Oscuro que ya deseaba su muerte. Por ahora, se lo guardaría para sí y se lo revelaría cuando fuera el momento adecuado. No sabía cuándo sucedería eso, pero no era una cuestión apremiante, solo algo más con lo que necesitaba llegar a un acuerdo. Fleur asintió en señal de acuerdo. ¿Qué estás enseñando hoy? Nada, aparentemente, respondió Harry con el ceño fruncido. McGonagall me envió una nota esta mañana diciendo que debería encontrarme con ella en el gran comedor durante el desayuno. Entonces deberíamos irnos, ¿no? El desayuno terminará pronto. Harry se puso de pie y tomó su mano antes de guiarlos hacia el castillo. Alguien lo verá, señaló Fleur. Harry se encogió de hombros. De todos modos, no pasará mucho tiempo antes de que se den cuenta, respondió encogiéndose de hombros. Te encuentro todas las mañanas en la puerta y te llevo a casa. Ni siquiera Crabbe y Goyle se lo podían perder. Ella se rió mientras caminaba felizmente a su lado. ¿Y qué pensarán todos del malvado y solitario Harry Potter que no es tan frío como creen? Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No me importa. Romper la carta que había recibido no la había sorprendido, al menos no. El ministro seguía demostrando lo bufón que era y la colocación de su subordinado en la escuela solo antagonizaría aún más la relación entre el chico Potter y el ministerio. Recordaba a Dolores Umbridge, y no con cariño. Incluso cuando era adolescente había sido bastante desagradable y deseaba más de lo que era capaz de hacer. Griselda Marchbanks no pudo evitar pensar que la mujer ciertamente había mordido más de lo que podía soportar, en más de un sentido. No tenía el calibre para ser profesora, como lo demostraba el ridículo plan de estudios que había presentado a los estudiantes, a pesar de sus propios intentos de evitar tal mediocridad. Sus protestas habían sido ignoradas, y aunque debería ser ella quien diera la aprobación final a estos cambios, la habían ignorado. Sin embargo, parecía ser el menor de los problemas de Umbridge. Su propia estupidez y su sentido de brillantez personal la habían impulsado a convertirse en enemigo de un mago que era a la vez más inteligente y más fuerte de lo que jamás podría esperar ser. Todo terminaría mal para la mujer, de eso Griselda estaba segura. Sin embargo, ella era de la misma opinión que Minerva. Sería una pena para el niño poner en peligro su propia educación por un tonto tan insufrible e inútil.
Razón por la cual se encontró acercándose al castillo hoy en lugar de dentro de solo un par de meses. Minerva sintió que la situación se estaba deteriorando rápidamente y que Potter pronto llegaría al límite en lo que a Umbridge se refería. Ella no sentiría ninguna simpatía por la espantosa mujer, pero sería una mala imagen para el niño si él se encargara de actuar como mejor le pareciera y le diera al ministro motivos para intensificar lo que fuera que ya estaba haciendo. Griselda no entendía en absoluto al hombre y no pretendía fingir que lo entendía. En resumen, era un cobarde. Demasiado temerosos para tomar en serio las afirmaciones que ahora muchos hacían. Sacudió la cabeza mientras entraba al castillo y luego al gran salón, oleada tras oleada de recuerdos apareciendo en su mente. Amaba la escuela, amaba su trabajo y consideraba un privilegio poder venir y evaluar a los estudiantes. A lo largo de las décadas, había visto lo mejor que Gran Bretaña tenía para ofrecer y había observado cómo estos estudiantes pasaban de ser niños a convertirse en algunas de las personas más influyentes del gobierno. Había visto el potencial ascender hasta la excelencia e incluso caer en algunos casos. Aunado a eso, había visto a los menos sabrosos, había visto a aquellos que había evaluado hacer cosas horribles, y nuevamente aquellos con mucho potencial para ser grandes lo eran, pero no de la manera que a ella le hubiera gustado. Muchos habían muerto, otros habían sido encarcelados y algunos habían desaparecido sin dejar rastro, como era la costumbre en el mundo mágico. Por cada estudiante que algún día se volvería excepcional, había otro que se convertiría en todo lo contrario. Ella sacudió la cabeza ante esos pensamientos. No era momento de insistir en los que habían ido y venido. Como siempre, había otros que necesitaban su evaluación y se sintió entusiasmada por la perspectiva de este chico. Tenía grandes expectativas sobre Potter y esperaba que él no cayera en el último grupo de brujas y magos en el que había estado reflexionando. Griselda, Minerva la saludó cálidamente mientras se acercaba a la mesa principal donde estaba sentado el personal. Le ofreció a su amiga una sonrisa, sus ojos se dirigieron hacia donde Umbridge tenía los ojos entrecerrados en su dirección, sospechando de su presencia. ¿Está listo el chico? Ella preguntó. Lo es, confirmó Minerva. Me imagino que seguirá deslumbrando con su trabajo. Ejem. Griselda se puso tensa ante la intrusión, el ruido era a la vez grosero e irritante. ¿A qué chico te referirías? Preguntó Umbridge. El señor Potter completará el resto de sus éxtasis esta semana, respondió Minerva. Las fosas nasales de Umbridge se dilataron con irritación. ¿Y Cornelius ha aprobado esto? El ministro no tiene voz en materia de educación, respondió Griselda. Soy el jefe del departamento. Usted es responsable ante el ministro. Griselda centró su atención en la mujer rechoncha y de color púrpura. No me hablará así un desgraciado insípido que no tiene por qué estar aquí en primer lugar, declaró sin rodeos. Merlín sabe cómo te encontraste aquí con tu propio desempeño en tus exámenes, Dolores. Ahora cállate, estás empezando a molestarme. ¿Cómo te atreves? Umbridge estaba furiosa mientras se levantaba. Griselda simplemente levantó una ceja en su dirección. Les diré lo mismo que le dije a Fudge cuando intentó meter las narices donde no se quiere ni se necesita. Hasta que me destituyan de mi cargo, tomaré las decisiones en lo que respecta a la educación. Si lo desea, vaya. Y llévaselo con él, si no está demasiado ocupado escondido debajo de su escritorio. De cualquier manera, sal de mi vista, Dolores, estás poniendo a prueba mi paciencia y tengo asuntos más importantes que atender. Umbridge quedó desconcertada por la forma en que la mujer le habló. Ninguno se atrevió, bueno, uno lo hizo, pero ya llegaría su momento. Cornelius se enterará de esto, prometió mientras se despedía, saliendo pisando fuerte del pasillo mientras los estudiantes observaban, susurrando unos a otros. La atención de Griselda volvió a los miembros del personal cuando Dumbledore soltó un profundo suspiro. ¿Era necesario enfadarse con ella? Preguntó. Ella le levantó una ceja. Cállate, Albus. Puede que estés dispuesto a fingir cortesía con ella, pero no dejaré a un lado mis laureles por esta mujer despreciable. Ella puede decirle a Fudge lo que quiera, no hará ninguna diferencia. No puede despedirme, no. Sin que se levante un mal olor. Ahora, ¿dónde está Potter? Dumbledore se rió entre dientes y sacudió la cabeza antes de señalar la mesa de Ravenclaw donde estaba sentado un Harry muy divertido. Bueno, vamos, Potter. Limpia esa estúpida sonrisa de tu cara y ayúdame. Esta bolsa es bastante pesada. Él se puso de pie y la alivió de la carga con Minerva y Filius siguiendo su ejemplo, el primero haciéndole un gesto para que ella lo siguiera. ¿Puedo decirte que eres mi nuevo héroe?
murmuró Potter mientras comenzaban a subir las escaleras hacia el primer piso. Ella sonrió sin darse cuenta antes de negar con la cabeza. Los halagos no te llevarán a ninguna parte conmigo, Potter, respondió ella de manera uniforme, con la sonrisa firmemente en su lugar. Romper, no podemos seguir ignorando esto, Cornelius, se desesperó Amelia, agitando frenéticamente el trozo de pergamino que sostenía frente a él. Los ataques de hombres lobo han aumentado en un 400% en comparación con el año pasado. Los crímenes violentos en 600 y los crímenes contra muggles en 10 veces. Solo está empeorando desde la fuga de Azkaban. Ese fue un punto delicado para el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Muchos buenos colegas suyos habían muerto o habían resultado gravemente heridos al detenerlos la primera vez. Ahora parecía como si hubiera sido en vano. Ahora caminaban libres y continuaban con los hechos por los que habían sido encarcelados. ¿Qué quieres que haga, Amelia? Fudge respondió con irritación. Necesito más aurores en las calles. Los necesito mejor entrenados y necesito poder investigar por qué sucede esto. Cornelio resopló. Es solo un problema, Amelia. Se calmará muy pronto cuando Potter y Dumbledore dejen de avivar las brasas de un fuego que se apagó hace mucho tiempo. Si no hubieran comenzado con esta ridiculez, nada de esto estaría sucediendo. ¿Culpas a Potter y Dumbledore por esto? Amelia cuestionó con incredulidad. Por supuesto, es su culpa, se quejó Fudge. Sé que hay personas en nuestra sociedad que no sienten amor por los muggles y los mestizos. Potter y Dumbledore los han estimulado a actuar según sus tendencias, susurrando sobre el Señor Oscuro. Se apagará. Lo admito, el escape no ayudó en las cosas, pero tengo fe en que los recuperarás y gran parte de este problema será solucionado. Amelia solo pudo negar con la cabeza. Antes de que pudiera refutar al hombre, la chimenea detrás de él cobró vida con un rugido y las llamas esmeralda enviaron una ráfaga de calor por toda la habitación. Cornelio. La voz estridente de su ex subsecretario no hizo más que aumentar los problemas de la mujer del día. ¿Qué pasa, Dolores? Fudge suspiró. ¿Sabías que Marchbanks está aquí? Ella está administrando los exámenes finales éxtasis de Potter mientras hablamos. Cornelius dejó escapar un profundo suspiro. Tenía la sospecha de que la mujer no lo escucharía, pero desafiarlo tan abiertamente no era algo que esperaba. Dolores, como puedes ver, estoy muy ocupada. Tengo cosas más importantes ocupando mi mente que los malditos éxtasis de Potter. Pero nada, Dolores. Entonces, el niño recibe sus éxtasis, ¿qué diferencia habrá? Todavía es solo un niño. Pero podrá salir de la escuela. No podré vigilarlo. Y eso ha hecho mucho bien hasta ahora, murmuró Fudge. Él no vive aquí y, en lo que a mí respecta, cuanto antes abandone Gran Bretaña, mejor. Su influencia se desvanecerá. No, ministro, no lo será, negó Umbridge. Sé de muy buena fuente que heredará el señorío negro. Será el cabeza de 2 familias importantes. ¿Quién te dijo esto? Preguntó Fudge, un profundo ceño estropeando sus rasgos. Hasta donde él sabía, Draco sería el próximo Lord Black cuando alcanzara la mayoría de edad. Lucius se lo había asegurado. El hijo de Lucius me lo dijo. ¿Está seguro de que es verdad? Su padrino es un Black, señaló Dolores. Maldita sea, se quejó Fudge. Es el tipo de cosas que haría Sirius Black. ¿Por qué no estábamos conscientes de esto? Porque el ministerio no puede interferir en las líneas de herencia, interrumpió Amelia, divertida al pensar en el chico Potter en el Wizengamot. Al menos resultaría entretenido. Maldita sea, gruñó Cornelius, golpeando su escritorio con el puño. Respiró unas cuantas veces para calmarse y sacudió la cabeza. Eso no será por algún tiempo y es posible que designe un apoderado si no desea estar aquí. Por ahora, no hay nada que podamos hacer. Si actuara contra Griselda, el Wizengamot estaría muy disgustado. Terminó, lanzando una mirada inquisitiva hacia Amelia. Lo harían, confirmó. Ella es quizás el miembro más respetado del ministerio. Aquellos en ambos lados de la sala te harían trizas si intentaras algo. Entonces tal vez esto sea algo bueno, decidió pensativamente. Potter puede obtener su educación y podemos sacarlo del castillo. Si tiene una casa en el extranjero, ese será el único lugar al que podrá ir. Estará fuera de nuestro alcance. No me gusta, ministro, negó Umbridge. Merlín sabe lo que hará el chico. Mientras no esté aquí, no es mi problema. Que se vaya, le digo. Pero no se irá. Seguirá estudiando con McGonagall y el medio duende, le recordó Umbridge.
Pero no tendrá otra razón para estar aquí que esa. Dadas las circunstancias, es lo mejor que podemos esperar. Dolores resopló decepcionada pero asintió en señal de comprensión. No recibiría ayuda del ministro. Muy bien. Procederé como lo he hecho hasta ahora. Su cabeza desapareció entre las llamas y Cornelius se perdió en sus pensamientos por varios momentos. Amelia no sabía lo que estaba pensando, pero era poco probable que fuera algo bueno. ¿Ministro? Cuestionó, sacándolo de sus pensamientos. Oh, Bones, bueno, como puedes ver, gran parte del problema se solucionará solo. No, Cornelius, no lo será, respondió ella. Potter no es el problema aquí y lo sabes. Algo está pasando ahí fuera y se está volviendo peligroso para todos nosotros. Fudge entrecerró los ojos hacia ella. Se ha excedido, Madame Bones, dijo furioso. No te lo diré otra vez, no hay nada que pueda hacer para ayudarte. No tenemos los fondos disponibles para darte lo que estás pidiendo. Puedo asegurarte que esto pasará muy pronto y ese es mi último palabra sobre el asunto. No vuelvas a mencionarlo o buscaré nombrar un nuevo jefe de departamento que no me moleste con problemas que son de ellos. Amelia se puso rígida y apretó la mandíbula por el esfuerzo de contener la lengua. Bien, respondió ella. Nos las arreglaremos como siempre lo hemos hecho, pero recuerde mis palabras, ministro, algo está sucediendo. Mis aurores lo ven y yo lo veo. No es algo de lo que podamos escondernos. Antes de que él pudiera ofrecer una refutación, ella salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Tomando unas cuantas respiraciones tranquilas, se dirigió de regreso a su propia oficina. El ministro, como siempre, había demostrado ser tan útil como una varita de chocolate en un vuelo. Si Cornelius no quisiera ayudar, ella lo haría. Había que hacer algo y, como mínimo, necesitaba conocimientos. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando ahí fuera y había una persona que parecía estar en el centro de todo. Envíe por Aurora Tonks, le ordenó a su secretaria mientras salía del ascensor, tengo una tarea para ella. La mujer salió corriendo para cumplir sus órdenes y Amelia entró en su oficina. Sacó un nuevo trozo de pergamino y mojó la pluma en la tinta. No entendía la situación dentro del castillo y no confiaba en que Dolores no leyera ningún correo entrante. Era el tipo de cosas que haría si pudiera salirse con la suya y últimamente parecía estar saliendo con la suya en muchas ocasiones. Justo cuando terminaba de tachar la misiva, sonó un fuerte golpe en su puerta. Adelante, Tonks, le ordenó. Entró la mujer de cabello rosado, quizás el auror más prometedor que había visto en muchos años, aunque deseaba no estar tan exuberante. Ella era joven y maduraría con la edad, sin embargo, y no se podía negar su talento ni su utilidad, particularmente en cosas como esta. Watcher, Bones, ¿qué puedo hacer por ti? Amelia luchó contra el impulso de suspirar ante la informalidad mientras sellaba la carta y se la entregaba al auror. Necesito que le lleves esto a Harry Potter y necesito que lo hagas sin que nadie más se dé cuenta. Tonks frunció el ceño pero asintió en señal de comprensión. Lo tendrá al final del día. Bien. Eso será todo, Auror Tonks, dijo Amelia con desdén. Con una torpe reverencia, la mujer se despidió y Amelia se reclinó en su silla. La relación de Potter con el ministerio no era positiva, pero ella lo había ayudado con su padrino y esperaba que él tuviera la decencia de devolverle el favor en su momento de necesidad. No era como si le estuviera pidiendo mucho, solo un poco de tiempo y conocimiento, aunque dudaba que le gustara lo que él tenía que decir. No le había parecido alguien capaz de mentir y no podía entender por qué lo haría sobre algo tan importante. Pronto sabría la verdad del asunto. Si él estaba decidido a ver el final del supuestamente regresado señor oscuro, ella era la que podría ayudarlo más, después de todo. Romper excelente trabajo, señor Potter, elogió Madame Marchbanks. Finalmente, me gustaría que identificaras y contrarrestaras la maldición que se ha puesto sobre esto. Sacó un brazalete del interior del bolso y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Le dio una sensación de inquietud mientras lo escudriñaba, la magia que podía sentir era un presentimiento. No obstante, sostuvo su mano unos centímetros por encima y asintió. Es una maldición que induce pesadillas y que puede aplicarse a una persona específica si tienes algo de su cabello, sangre u otros fluidos corporales, explicó con el ceño fruncido. Este está conectado a ti usando uno de tus cabellos. Necesitaré otro para contrarrestarlo. Marchbanks asintió con aprobación y se quitó una de las canas de la cabeza antes de entregársela al chico. Con cuidado, Harry lanzó el mostrador, su éxito indicado por el cabello brillando con un tono dorado.
Luego usó su varita para envolver el brazalete y continuó con su trabajo. Sus esfuerzos provocaron una mirada inquisitiva del examinador. Cuando terminó, le hizo un gesto para que lo recogiera. ¿Qué le hiciste? Ella preguntó. Lo contrarresté y lo hice para que seas inmune a la maldición, siempre y cuando mantengas esto en tu poder, explicó. Cogió el brazalete y sus ojos se abrieron cuando una sonrisa apareció en sus labios. Esa es una magia muy avanzada, reconoció. Eso será todo por esta noche, señor Potter. Regresaré mañana y podrá completar su trabajo en pociones y runas antiguas. Aceptó el despido con una leve reverencia, satisfecho de que sus esfuerzos del día hubieran llegado a su fin. Había sido difícil, lleno de completar exámenes, una demostración de arimancia y su práctica de defensa contra las artes oscuras. Estaba mentalmente agotado, pero todavía tenía su propio trabajo que completar. Para su alivio, mañana sería el último día de sus pruebas, en caso de lograr pasarlas todas. No esperaba hacerlo hasta febrero, pero no se oponía a que se adelantaran. Ya se había estado preparando durante semanas y no era como si estuviera más preparado de lo que estaba. Simplemente había estado esperando que llegara el día. Aún así, estaba contento de que el día hubiera llegado a su fin y tenía muchas ganas de regresar a su habitación. Sin embargo, antes de hacerlo, tendría que acompañar a Fleur a casa, como había sido acordado. Fue cuando dobló la esquina del segundo piso que una joven de Hufflepuff que no reconoció chocó con él. Él frunció el ceño, sabiendo que ella debería resultarle familiar, ya que él había enseñado todos los años más jóvenes en la escuela. ¿Cómo te llamas? Preguntó. No importa, respondió la niña, su voz no coincidía con su apariencia. Me pidieron que te entregara esto, explicó mientras le entregaba un sobre. Inmediatamente reconoció el sello del ministerio y todo encajó en su lugar. ¿Tonks? Cuestionó. La niña no respondió y desapareció tan rápido como apareció por la esquina y se perdió de vista. Con su desaparición, dirigió su atención a la misiva y frunció el ceño mientras la abría. Estimado señor Potter, le agradecería mucho que pudiera acompañarme a charlar esta tarde en las Tres Escobas a las 11 de la noche. Creo que hay mucho que discutir. Agradecería su discreción en este delicado asunto y espero que recuerde que le he ayudado en el pasado con un problema propio. Podrás identificarme por la bufanda de Hufflepuff que llevaré. Te recomendaría que también te disfrazaras adecuadamente ya que a ninguno de los dos nos vendría bien si nos vieran juntos. Le agradezco de antemano su tiempo. Hable tomó poco esfuerzo de su parte deducir de quién era la carta y, como Bones había señalado, ella lo había ayudado cuando lo necesitaba. Aunque no estaba en los mejores términos con el ministerio, la mujer siempre había sido justa con él y él la trataría con el mismo respeto. Quizás se pudiera sacar algo de esta reunión. Dudaba que cambiara mucho en lo que a Fudge se refería, pero ciertamente no estaría de más tener un aliado en alguien tan valioso como Amelia Bones. Nunca se sabía cuándo una conexión así podría resultar útil. Él asintió mientras se guardaba la carta en el bolsillo y continuaba su camino hacia el vestíbulo de entrada. Fue un acontecimiento bastante inesperado, pero que podría resultar fructífero si ella estuviera abierta a aceptar la verdad. Si ella demostrara que no lo era, él no estaría en peor situación, después de todo. Romper, el caserío al que llegaron era pacífico, tranquilo. Dos cosas que serían invadidas momentáneamente. Esta era su primera excursión desde que fue liberada del infierno que era Azkaban, y aunque no se sentía lista, su maestro había insistido en que ella liderara esta. Los demás habían estado activos nuevamente durante algunos días y él sentía que hacerlo solo podría beneficiarla, sacarla de su disposición actual. Se sentía mal estar aquí. Despreciaba a los muggles, los detestaba simplemente por su existencia. No había lugar para ellos en este mundo. Eran un parásito innecesario, que plagaba al mundo con su inferioridad. Ella era una bruja y había muchas como ella que estaban por encima de todas y cada una de ellas. Bueno, ¿vamos a atacar? Greyback gruñó. Su nariz se arrugó ante el hedor a sangre que parecía emanar continuamente del hombre, tal era su apetito por la carne. Era una bestia repugnante, una que había desarrollado un gusto que iba más allá de la necesidad de darse un festín solo cuando se transformaba. Se había vuelto salvaje, más lobo que hombre a medida que pasaban los años. Cuando doy la orden, respondió fríamente. Él le mostró sus dientes amarillentos pero no dijo nada más. Él sabía que no debía cruzarla. Puede que sea un lobo, pero para ella no era más que un insecto que sería aplastado bajo su talón si así lo deseaba. Él también lo sabía, porque permaneció en silencio mientras ella lo miraba.
Después de un momento, su mirada se posó sobre el resto de los que la habían acompañado, todos ellos hombres lobo. Puede que no sea luna llena, pero aún así eran peligrosos. Los años bajo el liderazgo del alfa sediento de sangre habían inculcado el odio hacia aquellos que no eran de su propia especie. Permanecieron inquietos, con sus manos con garras envueltas alrededor de sus varitas, aunque probablemente obtendrían poco uso. Eran, en el mejor de los casos, salvajes y actuarían así con nosotros, sin que ninguno mantuviera ninguna apariencia de compostura. No, volverían a su naturaleza bestial y arrancarían la carne de los huesos con sus manos y dientes sucios. La enfermaban tanto como los mugles. Al no encontrar ninguna razón para retrasar más lo inevitable, respiró hondo y sacó su propia varita. Ir. Con una serie de aullidos, los hombres lobo descendieron a las calles de abajo en una carga desordenada, la naturaleza del ataque en conjunto con su forma de vida, mal organizado y con poca reflexión. Observó cómo se desarrollaba la carnicería ante ella mientras los seguía a paso pausado, sin ver ninguna razón para precipitarse a la refriega. Llegó a las viviendas en solo unos minutos, los caminos inundados de mugles que huían y aterrorizados y que estaban siendo eliminados por la manada. Gritos de agonía perforaron el aire ahogando los gruñidos y gruñidos de las mascotas de su amo. La excitó. Los gritos de quienes estaban debajo de ella provocaron una euforía en su interior que no había sentido en muchos años. Hizo que su piel hormigueara y su cabeza flotara con recuerdos de otras ocasiones en las que se había encontrado en estas situaciones. Ella prosperó con eso. Los gritos, el caos y el hedor a miedo que no podían faltar. Ella también se puso inquieta, su cuerpo se contraía con anticipación y casi se encontró suplicando que alguien se cruzara en su camino. No le importaba si era uno de los mugles o aquellos que se habían unido a ella. Necesitaba lastimar a alguien, hacer que se sometiera a ella antes de que ella acabara con la vida que le quedaba cuando terminara con ellos. Un fuerte golpe en la distancia la sacó de su intoxicación y su estómago se revolvió ante el olor a heces que emanaba de un cuerpo sin vida a poca distancia. ¿Qué fue eso?, murmuró, frunciendo el ceño mientras seguía adelante. Se escuchó un rugido agonizante y pudo ver el fuego mágico reflejándose en los edificios unas calles más allá. Dobló la esquina para investigar, solo para ser obstaculizada por un enorme hombre mugle que sostenía una cosa larga de metal con un mango de madera. Observó cómo apuntaba a uno de sus compañeros, quitándole la mitad de la cabeza con un proyectil que fue disparado desde el extremo. Otro estallido como el que se escuchó antes resonó a su alrededor. «Vamos entonces, bastardos», desafió mientras abría lo que fuera que estaba sosteniendo e insertaba dos implementos cilíndricos rojos antes de cerrar su arma. Sus ojos se abrieron y apuntó su varita hacia él. Crucio, siseó. El hechizo no abandonó su varita. En cambio, se desplomó en el suelo con un grito ahogado de dolor, con las manos agarrando su abdomen mientras una oleada tras otra de agonía recorría su cuerpo. Su cabeza empezó a dar vueltas y vomitó. A través de la bruma de la enfermedad y el dolor, estaba confundida. ¿Qué le sucedía a ella? Ella nunca había experimentado algo así. Después de lo que pareció una eternidad, el dolor comenzó a disminuir, aunque las náuseas seguían siendo tan fuertes como antes. Respiró varias veces y apoyó la frente contra el frío pavimento para aliviar el giro, y su respiración se aceleró cuando una nueva ola de pánico se apoderó de ella. Aurores. Sonó un grito ahogado. Lo único que pudo hacer fue arrastrarse hacia una casa cercana donde la puerta se había desprendido de las bisagras. Para su alivio, entró y descubrió que estaba vacío, los ocupantes probablemente estaban entre los muertos que cubrían las calles. Se giró bruscamente cuando una figura oscura apareció en la puerta. Instintivamente, apuntó su varita, otro grito escapó de sus labios cuando su maldición falló y fue atormentada por la pura agonía una vez más. No pudo hacer nada cuando el hombre se acercó, sus rasgos distorsionados por su visión borrosa. Era un mago, la silueta de la varita que sostenía aún era fácil de distinguir. No, gimió ella mientras él se acercaba, con su varita ahora apuntándola. Romper, no era frecuente que viniera aquí, la vivacidad del establecimiento no le atraía y esta noche no fue diferente. Cada mesa estaba llena de clientes, bebiendo y comiendo hasta saciarse un lunes por la noche, entregándose a la alegría. Harry siempre preferiría la bruja. Era insalubre y la clientela poco agradable, pero ofrecía entretenimiento de la mejor calidad. No podía imaginar a ninguno de los presentes disfrutando de un lugar así, pero siempre le traería buenos recuerdos. Había sido el primer lugar donde había presenciado duelos, donde encontró el amor por el arte y pasó innumerables horas cautivado por los espectáculos que se exhibían.
Esta noche, sin embargo, tenía que soportar la chusma de las 3 escobas, algo que juró que no se convertiría en algo habitual. Su mirada recorrió la habitación, buscando el pañuelo a rayas amarillas y negras que le habían ordenado buscar. Lo vio, la mujer que adornaba la prenda sentada en una pequeña mesa en la esquina. Si no fuera por la longitud de la lana, no la habría reconocido. En lugar de sus característicos mechones rojos, los había teñido de rubio y sus rasgos se habían suavizado considerablemente. Ya no parecía ser la severa jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, sino una clienta que se había detenido a tomar una copa de camino a casa desde el trabajo. Ese es un gran disfraz, ofreció mientras tomaba asiento frente a ella. Como el tuyo, respondió ella, recorriéndolo con los ojos, aparentemente buscando algo familiar. Escuché que tienes el don de la transfiguración. Veo que los rumores no son infundados. Él reconoció el elogio asintiendo mientras discretamente quitaba su varita y lanzaba una serie de protecciones de privacidad a su alrededor. La mujer se puso rígida cuando la magia los invadió y ofreció otro asentimiento respetuoso. Está claro porque ya estás siendo evaluado por tus éxtasis. Sin embargo, me gustaría saber dónde aprendiste el último hechizo que lanzaste. Se supone que solo se les enseña a los aurores. Él sonrió en respuesta. Ese lo encontré en un manual de aurores que compré en Nocturnalley, respondió honestamente. Me imagino que lo extraviaron, lo vendieron o lo robaron. Bones sacudió la cabeza con irritación. Sucede de vez en cuando, suspiró. Se obtienen por una suma considerable. También lo cuestan, resopló. Dejando de lado que estás en posesión ilegal de propiedad del ministerio, te invité aquí esta tarde porque necesito el conocimiento que se rumorea que tienes. ¿Se rumorea? Estás en el centro mismo de lo que está sucediendo ahí fuera. Desde que declaraste que el Señor Oscuro había regresado, han comenzado a suceder cosas y yo sabría la verdad al respecto. Entonces, Potter, ¿qué es lo que sabes? Sobre lo que está pasando ahí fuera, muy poco. Como le expliqué durante aquella farsa de juicio, ya no vivo aquí y no tengo planes de volver, pero, añadió, viendo aumentar su irritación, te lo diré. ¿Qué ha vuelto? Luché contra él la noche que regresó. ¿Y sobreviviste? Preguntó con incredulidad. Lo hice, pero no ileso. Estuvimos cerca, pero logramos escapar. ¿Tú y el campeón de Francia? Harry asintió, dejando a un lado el pensamiento de lo cerca que había estado de ser asesinado o de perder a Fleur durante la pelea. Puedo darte una lista de algunos de los mortífagos que estuvieron allí si quieres e incluso puedo proporcionarte el recuerdo de lo que pasó. Eso sí, Fudge no lo creerá. Ha demostrado no ser más que un maldito payaso. No, no lo hará, coincidió Amelia. Él es bastante firme con su ignorancia y la gente está muriendo a causa de ello. En el último mes, los ataques se han vuelto casi diarios y él no entra en razón. Temo que si no se hace algo, perderemos incluso antes de que comience la guerra. Comienza. Lo harás, respondió Harry encogiéndose de hombros. Voldemort es tan peligroso como siempre, igual de astuto y despiadado. Tener a Fudge a cargo hará que el país caiga. Es por eso que te invité aquí. Tomaré la lista y el recuerdo que me has ofrecido y espero poder solucionar a Cornelius para evitar algo de lo que está sucediendo. La mujer, normalmente inquebrantable, estaba realmente preocupada y eso no le dio confianza al adolescente. ¿Qué tan malo es? Se está volviendo tan malo como el primero. Estamos lidiando con ataques de hombres lobo y gigantes. Para cuando llegamos, ya han huido. No tengo el número para patrullar de manera efectiva y los que tengo están mal entrenados para él la mayor parte. Si estalla una guerra total, no podremos proteger al público por mucho tiempo. Entonces la gente necesita ser consciente de ello, reflexionó Harry en voz alta. Si pueden conseguirme algunas estadísticas confiables y una lista de los lugares donde ocurrieron los ataques, puedo estar seguro de que lo sabrán. Amelia negó con la cabeza. No funcionará, lo será si la noticia la da el diario El Profeta. Amelia resopló. No lo imprimirán. Cornelius caerá sobre ellos tan fuerte y rápido que probablemente nunca imprimirán otra cosa. Harry sonrió. Puedo asegurarle, Madame Bones, que lo imprimirán si se les da el incentivo adecuado. Bones lo miró interrogativamente. ¿Realmente puedes lograr que esto suceda? Él asintió pensativamente. No veo por qué no. Será necesario girarlo de una manera que centre la atención en la negligencia de la fuerza Auror por parte del establecimiento de Fudge. No te preocupes, me aseguraré de que sepa que soy yo quien ha venido. Estará demasiado cegado por su odio hacia mí como para siquiera pensar de dónde vino la información. Amelia resopló mientras lo examinaba.
Él ya te desprecia, Potter. No creo que sea prudente provocarlo más. Ah, que se joda Fudge, dijo con desdén. Ese hombre es un idiota y si decide venir por mí, que así sea. Será él quien quedará aún más tonto, especialmente cuando no puede refutar la verdad que se imprimirá. Amelia se rió entre dientes mientras miraba al chico que tenía delante. No le importaba la delicadeza de la política. Fue bastante refrescante. Está bien, Potter, te daré lo que quieras, pero si esto vuelve a mí de alguna manera, seré yo quien vendrá por ti, advirtió. No será así y entonces tal vez consigamos la financiación adicional que necesitamos, no solo para lo que está sucediendo. Amelia dejó escapar un profundo suspiro. Esto es muy arriesgado, y hay poca recompensa donde no hay riesgo, respondió Harry. Eso es muy cierto, supongo, pero, ella se puso rígida brevemente antes de sacar un estuche de cuero de su bolsillo y abrirlo. Maldita sea, otro, refunfuñó. ¿Otro ataque? Ella asintió mientras se levantaba. Hombres lobo. Ha sido informado por un mago que vive allí. Se habrán ido cuando nos reunamos y lleguemos. Siempre lo están. ¿Dónde está? Preguntó mientras se levantaba. Ella lo miró con recelo. No puedo decirte eso, Potter. Entonces morirá más gente. Tragó profundamente, dividida entre hacer lo correcto y seguir las pautas que le habían inculcado. Es un pueblo en el lado sur del río Mersey, a unas 4 millas al este de Runcorn. Si te atrapan, no te sacaré de apuros. Harry asintió pero su muñeca fue agarrada cuando se giró para irse. Toma, esto te llevará allí más rápido, ofreció Bones mientras rápidamente convertía su vaso en un traslador. Tendrás unos 5 minutos antes de que lleguen los aurores. Tomó el vaso y sintió la familiar sensación de gancho en su ombligo mientras desaparecía del pub. Amelia solo pudo mirar fijamente el lugar que él acababa de ocupar, maldiciéndose por ceder ante el chico. No tenía ninguna duda de que él podría arreglárselas solo, pero había tomado una decisión apresurada, una decisión de la que esperaba no arrepentirse. Romper, los gritos llenaron sus oídos cuando aterrizó en un jardín trasero, seguidos de pasos frenéticos mientras la gente corría en todas direcciones para escapar de los atacantes. No queriendo perder un momento precioso, arrojó la varita de Sauco en su mano, la frialdad de la magia lo invadió mientras abría de una patada una puerta que lo conducía a un callejón. Tengo uno, declaró alegremente una voz masculina. A solo una docena de pies de distancia, Harry vio a una mujer joven debajo de un hombre grande y descuidado, sus rasgos canosos iluminados por una farola en lo alto. Con un movimiento de su varita, el metal crujió al doblarse, agarrando al atacante por el cuello antes de regresar a su posición original. El hombre jadeó mientras colgaba impotente, sus manos arañando desesperadamente el metal que lo estaba asfixiando. Harry lo ignoró, estaría muerto en un momento más o menos. Se acercó a la figura temblorosa en el suelo y la puso de pie. Si quieres vivir, sal de aquí rápidamente, instó. Ella no respondió, tenía los ojos desorbitados por el miedo y él la sacudió. ¿Me escuchaste? Corre. Su voz elevada la sacó de su estupor y ella asintió antes de salir corriendo. ¿A dónde? No lo sabía, pero cualquier lugar era mejor que aquí. Con la mujer en marcha, corrió hasta el final del callejón y hacia lo que parecía ser la carretera principal que atravesaba el pueblo. En el poco tiempo que los hombres lobo estuvieron aquí, habían causado una devastación considerable. Desde donde estaba podía ver varios cuerpos, inmóviles, abandonados donde habían sido devastados. Las casas habían sido asaltadas sin ceremonias y los que vivían allí corrían sin rumbo, huyendo de una amenaza que no entendían. Con un gruñido, una maldición punzante abandonó su varita y derribó a otro perseguidor, la herida en su cuello sangró profusamente mientras la agarraba, intentando detener el flujo de sangre que brotaba entre sus dedos. Un fuerte estallido que sonó a poca distancia llamó su atención y se preguntó si los aurores ya habían llegado. De ser así, estaban cerca, pero no lo suficiente como para marcar la diferencia aquí. Varias de las figuras andrajosas y vestidas con túnicas todavía corrían libremente, sin preocuparse por nada más que llevar a cabo sus tendencias perversas. Siguió por la carretera principal, acelerando el paso a medida que se acercaba a donde un grupo de lo que contó como 7 atacantes estaba acorralando y bloqueando a una gran multitud de personas. Pensando rápidamente, transfiguró una valla rota cercana en una colección de proyectiles afilados y los desterró hacia los hombres y mujeres vestidos con túnicas. 4 de ellos fueron víctimas de su ataque, gimiendo mientras las lanzas perforaban sus cuerpos en varios lugares. Mago. Uno de los otros gritó y los 3 restantes cargaron hacia él.
Incluso en su forma natural, los hombres lobo eran increíblemente rápidos, pero habían cometido un grave error de juicio en la euforía de la caza. Apenas lograron recorrer 3 metros antes de que Harry les disparara una pared de fuego púrpura, un hechizo que Tom le había enseñado. Los consumió, y cuando las llamas se disiparon, todo lo que quedó fueron 3 cáscaras quemadas y humeantes que solo unos segundos antes habían sido criaturas imprudentes con la intención de causar daño. No harían daño a nadie más. Bastardo. Harry se giró para ver quizás al hombre más grande además de Hagrid que jamás había visto corriendo hacia él, con el torso desnudo, cubierto de sangre y con una varita en la mano. Sus ojos eran de color ámbar y, aunque no había luna llena, su apariencia era la de un lobo y nunca la olvidaría. Le enviaron una maldición de corte y la rechazó, el poder detrás del hechizo era mayor de lo que esperaba. Como tal, ajustó su postura, esperando el momento adecuado para atacar. Este no era un hombre lobo común y corriente. Era un mago fuerte y debía tener cuidado con él. Otras 2 maldiciones se dirigieron hacia él, pero fueron fácilmente evitadas y silenciosamente instó al hombre a acercarse, provocándolo con un par de maldiciones contundentes que el hombre bloqueó con un escudo. Su progreso no se vio obstaculizado por el ataque. Te arrancaré las jodidas tripas, gruñó el gigante cuando se acercó al alcance de ataque y Harry desató otro ataque. Una variedad de colores iluminaron las calles y el hombre bramó cuando una maldición abrasadora quemó la parte delantera de su cuerpo dejándolo horriblemente quemado. Sin embargo, el bramido no fue de dolor, sino de furia mientras cargaba, apuntando un golpe a la cabeza del adolescente con sus retorcidas garras. Harry evitó el golpe y atacó con un látigo de fuego, la magia crepitó mientras azotaba la espalda del hombre lobo, provocando un silbido de dolor. Eres bueno, muchacho, pero no lo suficiente, se burló, pasando un dedo por la herida fresca antes de limpiarse la lengua con su propia sangre. Se necesitará más que eso para vencerme. Su propia varita se levantó bruscamente y Harry sintió que su escudo temblaba bajo la fuerza de la maldición explosiva, aunque se mantuvo firme. Imposible, declaró el hombre lobo. No tanto, respondió Harry mientras lanzaba su propia maldición explosiva. El escudo del hombre lobo no resistió y fue enviado a varios metros de distancia a través de la grava, con una mirada de sorpresa estropeando sus rasgos. Antes de que pudiera enderezarse, fue arrastrado por una repentina ráfaga de viento y elevado en el aire. Tan rápido como llegó, desapareció y cayó al suelo, rompiéndose varios huesos por el impacto. No importaba, podría curarse rápidamente, pero pronto se dio cuenta de que los huesos rotos eran el menor de sus problemas. Un destello de luz en su periferia fue la única advertencia que recibió antes de que una nueva ola de agonía lo atravesara y su boca se abriera en un grito silencioso. Tosió cuando recobró el sentido una vez más, su cuerpo se contrajo involuntariamente por la iluminación que lo había atravesado. Sintió el sabor de la sangre en la boca y se giró para enfrentar al enemigo desconocido. ¿Quién eres, muchacho? Yo soy Dufin, fue la insensible respuesta que recibió cuando le lanzaron otra maldición. Harry observó cómo el pecho del hombre se partía por la mitad y se abría como un conjunto de puertas toscas, revelando su corazón latiendo rítmicamente. Su respiración se aceleró cuando Harry conjuró una lanza larga y ornamentada, con la punta hecha de plata. Sin dudarlo, clavó la lanza en la cavidad y la dejó atrás junto con el hombre mientras experimentaba su agonía final, una muerte que era bien merecida en lo que a él respectaba. Corrió una vez más hacia donde pudo escuchar otra ráfaga de actividad a una calle más o menos y sonó otro estallido, el mismo que había escuchado antes. Frunció el ceño mientras corría una vez más, doblando la esquina cuando una voz sorprendida anunció la llegada de los aurores. Los que quedaron de los atacantes entraron en pánico y comenzaron a huir y Harry se preparó para hacer lo mismo, deteniéndose cuando una presencia familiar lo alertó. Se volvió hacia el lugar de donde venía y su propia magia respondió de una manera que no había experimentado antes. Con cautela, se acercó a la casa que había sido invadida y vio algo que no esperaba. Acurrucada en un rincón de la sala estaba Bellatrix, con los ojos vidriosos mientras se agarraba el estómago. Él la observó por un momento antes de acercarse, sacudiendo la cabeza mientras ella intentaba maldecirlo, solo para gritar cuando su propio trabajo con ella se hizo realidad. No, suplicó mientras él se acercaba. SHH, la tranquilizó mientras se agachaba junto a ella. ¿Tienes un traslador? Ella asintió débilmente mientras se rodeaba el cuello y sus ojos buscaban los de él en busca de alguna señal de reconocimiento. Te conozco, susurró. No, no lo haces, respondió él mientras metía la mano en su túnica y sacaba el colgante que estaba escondido dentro.
Lo colocó en su mano y le hizo un gesto de aliento. Ella dudó por unos segundos, mirándolo inquisitivamente antes de activarlo y desaparecer, justo a tiempo para que él hiciera lo mismo. La velada no había transcurrido según lo planeado, pero sintió una sensación de logro por ayudar a los mugles aquí. Si Fudge no estaba dispuesto a reconocer lo que estaba sucediendo, ataques como este continuarían. Él no permitiría eso. No podía estar en todas partes a la vez, pero si surgía la oportunidad, haría lo que había hecho esta noche, aunque solo fuera para asegurarse de que Voldemort tuviera menos seguidores cuando llegara el momento de su inevitable confrontación. ¿Romper qué tenemos, Dawlish? Amelia ladró cuando llegó a la escena. Dawlish se alejó de los mugles con los que había estado hablando y se acercó, sacudiendo la cabeza. Un desastre, suspiró. Tenemos 15 mugles muertos y 11 hombres lobo. Estos dos, continuó mientras comenzaban a caminar a lo largo de la calle, fueron baleados por un mugle con una pistola. Amelia hizo una mueca ante el desastre que había dejado el arma de fuego. ¿Y los otros? El tipo de allí es el mago que lo informó, explicó, señalando a un hombre vestido con pijama que hablaba con uno de sus colegas. Dice que un mago llegó de la nada y los masacró. No pudo verlo lo suficientemente bien como para identificarlo, pero insistió en que era solo uno. ¿Mató a 9 de ellos? Dawlish asintió con gravedad. Tampoco es bonito. Esos grupos de allí fueron golpeados con algunos escombros transfigurados. Tenemos 2 sobrevivientes de ese grupo que necesitarán tratamiento, pero creo que hablarán. Están muy aterrorizados por lo que vieron. ¿Qué pasa con el resto? Dawlish suspiró. Otro fue asesinado con una maldición punzante, ya estaba muerto cuando lo encontramos. Hay otro colgando de la farola de allí, continuó, señalando donde el cuerpo colgaba sin fuerzas de la farola mugle. Eso no es todo. Tendrá que verlo para creerlo, señora, pero si encontramos a esta persona, se le debe la recompensa de 20.000 galeones. Amelia frunció el ceño cuando Dawlish le hizo un gesto para que la siguiera. La llevó a donde varios aurores contemplaban un cuerpo final, este era considerablemente más espantoso que los demás. ¿Ese es Greyback? Susurró con incredulidad. Lo es, confirmó Dawlish. Los testigos dijeron que estalló un duelo entre él y el mago misterioso. Puedes ver los resultados por ti mismo. Merlín, susurró Amelia. Dudaba que Potter siquiera supiera el favor que le había hecho al mundo mágico al eliminar a Fenrir Greyback. Muchos países lo habían buscado durante décadas, pero hasta ahora había eludido su captura y dejado muchos muertos a su paso. No sé si enojarme o comprarle una pinta, reflexionó Dawlish en voz alta. Quiero decir, ¿qué haremos cuando lo encontremos? No haremos nada por ahora, decidió Amelia, no hasta que conozcamos todos los hechos. Dawlish asintió en señal de acuerdo. ¿Quién diablos podría haber hecho esto, Amelia? No tengo idea, pero quien quiera que haya sido ha hecho más para resolver este problema en menos de 10 minutos que el mes pasado. A Fudge no le gustará. ¿Y de qué tendrá que quejarse? Ha ignorado estos ataques de hombres lobo, no es como si pudiera hacerlo ahora, no con tanta evidencia. Dawlish resopló. Encontrará una excusa. El imbécil está lleno de ellas. Amelia no se hacía ilusiones de que él estuviera equivocado. No le gustaba Dawlish, pero era uno de los mejores que tenía trabajando debajo de ella y apreciaba su dedicación al trabajo. Él también estaba frustrado porque la actual administración había tenido mejores administraciones en el pasado. Lo hará, estuvo de acuerdo. Por ahora, limpien esto y vengan los obliviadores. Lo último que estos grupos necesitan recordar es cualquier cosa que haya sucedido esta noche. Por supuesto, obedeció Dawlish. ¿Le gustaría entrevistar a los testigos? Cuando estén listos, póngalos en las celdas y déjelos sudar durante la noche. Hablaré con ellos por la mañana. Dawlish asintió y se fue a realizar sus tareas. Amelia examinó los daños a su alrededor. Si Potter no hubiera estado aquí, habría sido mucho peor, y una vez más se habría encontrado vigilando a sus colegas mientras limpiaban lo que quedaba de las víctimas de estos ataques. No sabía si enfadarse ella misma con el chico o, como había hecho con razón Dawlish, ofrecerle invitarle una bebida. De cualquier manera, había demostrado ser efectivo y cualquier renuencia que ella sintiera por haberle dado el traslador aquí casi se había desvanecido. Ahora, tenía curiosidad por ver cómo se comportaría él al tratar con los medios. Recordaba vagamente la disculpa que el profeta le había impreso el año anterior, y si esta vez tenía la mitad de éxito con ellos, todo el país pronto sabría del peligro que acechaba en las sombras. Se sintió relajada ante la idea.
Si la gente pudiera aceptar lo que había ahí fuera, se ganaría la mitad de la batalla que enfrentaba actualmente. Lo único que quedaría sería que el ministro se moviera e hiciera lo mismo. «Romper, hazte a un lado», exigió Voldemort cuando entró en el vestíbulo de entrada de la mansión Malfoy. Su paz había sido perturbada por las voces elevadas. «¿Qué le ha pasado a Bella?», preguntó mientras notaba que ella estaba tirada en el suelo. «Mi señor», susurró mientras él se arrodillaba a su lado. «Soy yo, Bella», respondió, tomando la parte posterior de su cabeza en su mano. Ella estaba en mal estado. Tenía los ojos vidriosos y hizo una mueca de dolor cuando intentó moverse. «Quédate quieto», le ordenó. «¿Dónde está el maldito sanador?» «Estoy aquí, mi señor», anunció el hombre, arrodillándose junto a ellos. El señor oscuro lo observó mientras comenzaba a murmurar en voz baja, su varita ondeando en patrones intrincados y un profundo ceño de concentración estropeando sus rasgos. «Bien». El sanador suspiró y sacudió la cabeza. «No parece tener ningún problema, mi señor», respondió. «Ella no ha sido maldecida, no hay magia extraña dentro de ella y no le han administrado ninguna poción». «Tiene que haber algo», gruñó Voldemort. «Ella no ha estado bien desde que la recuperé. Lo encontrará y lo arreglará, o sus servicios ya no serán necesarios». El hombre tragó y asintió. «Por supuesto, mi señor», tartamudeó y levitó a la mujer antes de llevarla hasta donde realizaba su trabajo. «¿Qué pasó?», exigió Voldemort. «Mi señor, fuimos atacados», le informó uno de los hombres lobo de Fenrir. «Un mago. Simplemente apareció y comenzó a lanzar hechizos». Voldemort frunció el ceño, sus rasgos cerúleo tensaron la fina piel alrededor de sus ojos. «¿Fuiste superado por un mago?». Nos tomó por sorpresa. Voldemort hizo un gesto para que la criatura guardara silencio. «No quiero tus excusas». «¿Dónde está Fenrir?», preguntó, buscando al hombre grande. «Heme muerto, mi señor», tartamudeó el hombre lobo. «Lo vi asesinado por el mago». El señor oscuro miró al hombre pero no vio mentiras en sus palabras. La pérdida de Greyback causaría problemas dentro de la manada y, a su vez, problemas para él mismo. Si estuvieran peleando entre ellos para decidir su nuevo alfa, le serían de poca utilidad. ¿Y los otros? Además, muerto, mi señor. Era solo el mago hasta que llegaron los aurores. Voldemort respiró hondo para sofocar la ira que estaba surgiendo. «Quiero todos sus recuerdos de lo que pasó esta noche», les indicó, a lo que ellos asintieron en señal de cumplimiento. «¿Ninguno de ustedes fue tan tonto como para hacer estallar la marca?». «No, mi señor». «Entonces no todo está perdido», murmuró. «Consideraos afortunados, ahora salid de mi vista». Los seguidores reunidos se dispersaron rápidamente, y él siguió los pasos del sanador y se dirigió hacia donde estarían atendiendo a Bellatrix. Algo andaba mal con ella, y por mucho que hubiera intentado atribuirlo a su estancia en Azkaban, estaba claro que iba más allá de eso. Le habían hecho algo y estaba decidido a descubrir qué era. «¿Cómo es ella?», preguntó mientras entraba a la habitación. «De durmiendo, mi señor», respondió el sanador. «Le di un poco de sueño sin sueños y un medicamento reconstituyente. Hasta que sepamos qué le pasa, es lo mejor que puedo hacer por ella». Voldemort asintió apreciativamente. Por más hábil que fuera en magia, no era un sanador y necesitaba al hombre que tenía delante. ¿Qué podría estar mal con ella? El hombre suspiró mientras negaba con la cabeza. «Lo único que no he comprobado es una dolencia mental y me resisto a hacerlo con alguien tan hábil en oclumancia. Podría ser muy peligroso para ambos si se cometiera un error». Por supuesto, estuvo de acuerdo Voldemort. Las artes mentales no eran algo que debiera tomarse a la ligera y tomó años dominarlas. Bellatrix se había dedicado a ellos desde que era niña y eran muy pocos los que tenían la capacidad de igualarlos. «No puede ser un problema mental», reflexionó en voz alta. «Ni siquiera yo puedo romper sus escudos y no hay nadie que pueda compararse conmigo en legilimancia». «Entonces estoy perdido», murmuró el hombre. «Lo único que puedo imaginar es un ritual bastante mal elaborado que ha fracasado espectacularmente». «¿Un ritual?», cuestionó Voldemort. «Es posible que haya completado uno en el pasado. Ella es negra de nacimiento, ¿no es así?». Voldemort asintió. «Ciertamente no está más allá de lo posible que tengan su propio tipo de esa magia». «No, no lo es», murmuró pensativamente el señor oscuro, «y no se registraría como magia extranjera». «No, pero si eso es lo que sucedió, entonces podría ser excepcionalmente peligroso para ella si intentáramos romperlo. Los Black no son conocidos por las cosas más amigables». Voldemort suspiró, sin disfrutar de sus problemas cada vez mayores. «¿Tienes experiencia en el manejo de magia ritual?».
El sanador negó con la cabeza. No, mi señor. Para eso se necesitaría un especialista en la materia, y son pocos, explicó. No es algo que encontremos a menudo. El señor oscuro asintió entendiendo. Los rituales eran un arte muy complejo y exacto y difícil de revertir. Algo así tendría un coste y esperaba que estuvieran equivocados, que sus últimas ideas al respecto resultaran falsas. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo, declaró mientras sacaba su varita. Los ojos del sanador se abrieron y se puso delante de él, con las manos levantadas en gesto apaciguador. Mi señor, debo desaconsejar lo que está planeando. No podemos estar seguros de cuán peligroso podría ser esto. Voldemort empujó al hombre a un lado con irritación. No me estorbes, tonto, escupió. El atemorizado sanador simplemente lo miró fijamente con preocupación, aunque no dijo nada más mientras se acercaba a su forma dormida.